Muy bien, buenas tardes, buenas noches. En nombre de la Cátedra Jaica Universidad Nacional de La Plata, del Instituto de Relaciones Internacionales, bueno, del Centro de Estudios Japoneses y del Instituto de Relaciones Internacionales, les doy la bienvenida. Dentro del ciclo de conferencias 2024 tenemos este pequeño curso introductorio sobre derecho japonés. Hoy vamos a comenzar entonces nuestro primer encuentro agradeciéndoles a todos su participación. Tengo el placer de presentarles al conferencista del día de hoy, el doctor Fernando Villaseñor. El doctor Villaseñor es abogado por la Escuela Libre de Derecho, magíster por el Colegio de México en el área Japón y doctor en Derecho por la Universidad de la Columbia Británica de British Columbia en Vancouver. Es actualmente profesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y también investigador en la Escuela Libre de Derecho. Tuvo experiencia en Japón, también becado para maestría y doctorado por la Fundación Japón e investigador invitado por la Universidad de Waseda también. Bueno, sus áreas es fundamentalmente derecho japonés, pero no me demoro más y le doy la palabra a Fernando. Adelante, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Onaja, y gracias por permitirme dar algunos conceptos sobre derecho japonés en un tema que dentro del derecho japonés me apasiona y tiene que ver con algo que si ustedes, ya sea que vengan de la formación jurídica o de estudios asiáticos, creo que hay pues temas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Eh, yo hice rápidamente dentro de mi maestría un estudio de la familia en el periodo que ocurre en Japón de transición de el periodo medieval, podríamos llamar, al periodo moderno, que se llama la Restauración Meiji. Y este es un periodo muy interesante y donde va a surgir la institución que vamos a platicar hoy, que es el Koseki, el registro familiar en Japón, una institución única el día de hoy en el mundo, aunque vamos a ver que se ha tenido en otras partes de Asia sobre todo, pero que el día de hoy sigue siendo vigente y que tiene mucho de la estructura que surgió en ese momento de la historia de Japón. Un encuentro de Asia con Occidente, un encuentro de tradición y modernidad y un encuentro de una forma de regular las relaciones individuales y de identificar a las personas. Entonces, voy a tratar de que podamos platicar sobre estos temas de la manera pues más amena posible. Desde luego es un tema que se podría analizar únicamente desde la perspectiva burocrática, administrativa, pero yo quiero hablarles también de por qué sigue siendo en Japón un tema que trasciende la esfera del derecho y que también implica afectaciones hacia personas específicas dentro de la sociedad e incluso trascendencia en las relaciones internacionales. Entonces, voy a empezar con la presentación. Si pueden ir haciendo sus comentarios en el chat o al final va a haber un periodo para comentarios y preguntas. Y desde luego, para mí es un placer platicar con ustedes. Les voy a dejar también mi dirección de correo electrónico, donde puedo compartirles algunas otras publicaciones que he hecho sobre estos temas de derecho civil y sociedad y sobre todo familia japonesa. Bueno, entonces, el tema que me gustaría abordar el día de hoy es precisamente lo que puede ser la identificación y el registro en el derecho japonés y esa institución, para que nos vayamos familiarizando con la palabra porque la vamos a utilizar en toda la exposición, se conoce como Koseki. En un momento voy a poner los kanjis y voy a explicar qué es lo que significa cada uno de estos elementos que conforman la palabra Koseki. Me gustaría, de ser posible, en el tiempo que me asignaron, eh, cubrir los siguientes contenidos. Una primera introducción, una primera definición y un aterrizaje a lo que va a comprender el tema que vamos a ver, que es el del Koseki. Algo de historia para que veamos cómo es que se desarrolló
la institución que sigue siendo, esto es muy importante, sigue siendo vigente en Japón, no así en muchas otras partes de Asia, de donde se copió un poco la institución o se adaptó a esta institución. Después, este es un tema que a mí me fascina y que vengo estudiando desde mis años de licenciatura, y es la relación entre la familia y el individuo en la perspectiva japonesa, desde lo social, pero también, obviamente, desde lo jurídico. Y vamos a hablar un poco sobre el colectivismo japonés y cómo esto afecta el orden jurídico y cómo se contrasta con el orden jurídico de tradiciones occidentales y concretamente de tradiciones latinoamericanas como pudiera ser la argentina y desde luego la mexicana. Después, para aquellos y aquellas de ustedes que estén más interesados en la parte concreta, en la parte de la praxis jurídica, voy a hablar un poco de la relevancia que tiene este COSECI como un documento de acreditación de identidad en Japón y cuáles son sus particularidades, incluso por si ustedes tuvieran que hacer algún trámite que tenga que ver con temas de ciudadanía, nacionalidad y extranjería, que son temas que seguramente están viendo en la carrera y donde van a tener, desde luego, clientes japoneses probablemente que van a tener esta particularidad para acreditar ese estatus personal de validez de las normas. Y después, bueno, trato de ver este tema desde una perspectiva pues también crítica. Les voy a mencionar brevemente los principales problemas y controversias que se dan en torno a esta institución conocida como COSECI o registro familiar. Y bueno, un par de conclusiones sería con lo que cerraríamos esta intervención. Bueno, siguiendo el orden que me gustó organizar para esta presentación, vamos a ver que ustedes, la mayoría como alumnos de licenciatura y de grado, saben que tanto en el orden del derecho como de las relaciones internacionales y de la ciencia política, es fundamental que cualquier Estado-nación moderno cuente con un sistema de registro, un sistema de registro para los ciudadanos, para los nacionales, para acreditar cuáles son los derechos y obligaciones de los particulares, sobre todo, pero no únicamente en materia civil y en materia tributaria. En nuestros países latinoamericanos y en general en los países de tradición occidental, que somos causavientes de países europeos, esto se realiza por lo que conocemos como registro civil. En tanto en esta institución como en el documento en sí del registro civil, se suele recopilar, registrar y también documentar precisamente el estado civil, una materia que quienes hayan entrado aquí por vía de la Facultad de Derecho llevaron en el primer semestre de la carrera, lo que tiene que ver con el estado civil de las personas. Y ese estado civil se debe de hacer constar con todas sus particularidades en algún elemento que reconozca el gobierno de cada uno de los estados, el gobierno argentino, el gobierno mexicano, el gobierno colombiano, francés, etcétera, para dar certeza jurídica a este estado civil, a estas características que identifican a cada una de las personas y también que regulan o al menos establecen vínculos respecto de sus relaciones familiares. Entonces, este va a ser un tema principalmente, pero no únicamente de derecho civil, porque también va a haber consecuencias, desde luego, administrativas y tributarias o fiscales. Entonces, la noción de este registro civil surge precisamente de esta necesidad de recopilar, registrar y documentar el estado civil individual y las relaciones familiares. Algo por lo que tenemos que empezar aquí es que en la mayoría de los estados modernos y desarrollados, la unidad de este registro civil es, desde luego, el individuo. ¿Sí? Para nosotros es lo más común. Ustedes tienen partidas o copias o actas del registro civil que acreditan
su nacimiento, en algunos casos adopción, lo que puede tener que ver con el matrimonio, actas de defunción, todas estas cuestiones que normalmente se vinculan al estado civil de las personas, se identifican a partir de el individuo. Cada uno de los nacionales, cada uno de los ciudadanos en un estado tiene un registro individual precisamente que se hace constatar en este registro civil. Hasta aquí ustedes pueden decir, por favor, esto es muy evidente, esto lo vimos en el primer semestre. Pero aquí lo muy interesante es que la institución que yo les voy a comentar en Japón no es una institución individual o que asienta individualmente eh, el registro de las personas, sino que está indisolublemente vinculado a una unidad colectiva. En este caso, vamos a ver cómo se transita de esa unidad colectiva, que nosotros normalmente cuando estudiamos la carrera de Derecho y cuando hacemos un trámite desde que nacemos hasta que nos morimos, es un trámite y es un registro individual. Aquí, en el caso japonés, y como vamos a ver también en el caso originalmente chino, en Taiwán, en Corea del Norte y hasta hace más o menos 4 o 5 años en Corea del Sur, Vietnam me parece que también, esta unidad no es individual, no es cada persona, sino que se constituye por lo que pudiera ser la familia, el hogar o la traducción que pudiéramos tener aquí es esta unidad que vamos a estar viendo que se llama ko, ¿ah? Que puede traducirse justamente como hogar, como puerta, depende de cómo se haga la traducción. Como ustedes saben, los ideogramas japoneses tienen varias lecturas, pero la lectura que nosotros le vamos a dar aquí es como una unidad colectiva, una unidad familiar. Y esto es lo que se va a registrar principalmente en el registro civil japonés. Esto es lo que marca una notable diferencia con el caso occidental. Eh, bueno, pero ¿qué es el Koseki? Vamos a tener una visión preliminar sobre el tema. Aquí van a poder ver eh, el acta del Koseki, una reproducción simplificada de este registro civil, de esta acta del registro civil, de una copia de la información que tenemos sobre, bueno, que se tiene sobre las personas, pero sobre todo sobre las familias en Japón. Aquí la pueden ver. En algunas otras partes de la exposición voy a ir desgranando este elemento, viendo cada una de sus partes e incluso al final, para quien le interese el elemento práctico de esta sesión, les voy a dejar un formulario de cómo se tiene que ir llenando y cómo se puede solicitar incluso a Japón por si ustedes son japoneses, tienen familiares japoneses o llegan a tener un cliente o una persona que ustedes están asesorando que requiere este documento. Entonces el Koseki, aquí está la forma en la que se escribe en su forma completa, se puede traducir como un registro familiar, a diferencia del registro civil individual que tenemos en los países en su mayoría occidentales. El Koseki es a la vez un certificado de identidad individual y también un certificado de identidad familiar, porque vamos a ver del certificado y del registro más amplio, que es el registro familiar, se pueden pedir copias individualizadas, pero el registro, la notificación y lo que resguarda el Estado japonés y cada uno concretamente de sus municipios es la unidad familiar, este como veíamos, ¿no? Esto es muy importante de entenderlo y lo voy a estar repitiendo porque, pues, estamos desacostumbrados o al menos no tenemos muy en mente un registro que sea colectivo para temas de los derechos civiles, ¿no? Eh, ¿Qué cosas se acreditan? Después los voy a analizar a más detalle, pero en términos generales lo que se acredita, como van a poder ustedes ver, es muy parecido a lo que se acredita en los registros civiles individualizados, es decir, eventos vitales como pudieran ser el nacimiento, la defunción, o sea, el inicio y el final de una trayectoria de vida
que reconoce el Estado por medio del derecho está aquí. Y todas las cosas que pasan desde que se nace hasta que se muere. Por ejemplo, la adopción, el matrimonio, el registro de cada uno de los hijos, el cambio del apellido. Voy a entrar a hablar de eso porque en el caso japonés hay un tema ahí un poco complicado con el tema de los apellidos. Y todo esto se encuentra todo compilado en un solo formulario, ¿no? En un solo registro donde están cada uno de los elementos de una familia, que ahorita, que en un momento les voy a decir qué comprende una familia para eh, concepto del derecho japonés actual. Y, y algo muy importante es que este Koseki es, junto con el pasaporte, el principal documento oficial que sirve para acreditar la nacionalidad japonesa. Y vamos a ver que esto trae una serie de situaciones porque a partir del Koseki o del pasaporte se pueden ir solicitando otros documentos de identidad, como vamos a ver, pudiera ser una licencia para conducir, como pudiera ser un certificado y credencial de residencia, un certificado y un número, vamos a analizarlo más adelante, para tener acceso a ciertas prestaciones que da el Estado, prestaciones sociales, como pudiera ser pensiones, salud, todas estas cuestiones, pero para poder tramitar estos otros documentos se necesita o el pasaporte o el COSECI. Incluso si somos muy estrictos, para obtener el pasaporte primero hay que llevar cuando menos dos documentos de identificación y usualmente uno de ellos es esta copia del registro en el COSECI. Entonces, como pueden darse cuenta, solamente como un documento y solamente como un registro es fundamental en la vida de los japoneses. Bueno, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Por qué un registro colectivo, un registro familiar en lugar de un registro individual, como tuvimos en la historia del Estado moderno en Francia y después en el resto de los países europeos y desde luego, pues, los que heredan un poco su tradición en América? Bueno, el Koseki eh, viene originariamente de China, y es que en los territorios, sobre todo al norte de China, particularmente esto lo van a ver con más detalle con la profesora Yoshihara cuando hable de la historia del derecho japonés, pero mucho o prácticamente todo el derecho japonés se sustenta en el derecho chino y particularmente el derecho en un periodo histórico en donde hay un enorme desarrollo cultural en China, sobre todo en el norte de China, los territorios del norte de China, que es la famosa dinastía Han, que empieza desde el siglo II, siglo III, entre el 3 y 2 antes de nuestra era, antes de Cristo, y hasta cuando menos el siglo III de nuestra era. Pero fue tal el esplendor cultural y el desarrollo institucional, incluido el derecho, en China en este momento histórico, que Japón va adaptando muchas de esas instituciones. Y en la historia de Japón, vamos a ver que se va a adoptar mucho de este derecho de la dinastía Han, también porque estos territorios del norte de China se formaron en su estructura social por medio de pequeños grupos que son precisamente estas familias o cuando se hace un conjunto de familias, estos clanes que van a ser la primera estructura o la primera unidad de organización social y política en China, pero también con el trayecto que hacen esta cultura Han, lo va a hacer también en Corea, porque en ese momento histórico era una península que no estaba dividida, y desde luego también va a llegar finalmente a Japón en un momento de la historia
de Japón y del derecho japonés que se conoce como el periodo de la Gran Reforma, ¿no? Los símbolos de la Reforma Taika o de la Gran Reforma, de la Gran Modernización, del Gran Cambio, en el cual a partir del siglo VII, ya todas estas fechas son de nuestra era, se va adaptando la burocracia, la creación del Estado y sobre todo una primera noción protojurídica, una noción inicial del derecho que viene precisamente desde China y sobre todo que divide en Japón en este momento, en el siglo VII, el derecho en dos áreas principales. Un área que se va a conocer como el derecho penal, conocido usualmente como Ritsu, y un derecho que pudiera ser civil, administrativo y en cierta medida fiscal o tributario, que se va a conocer como Ryo. Por eso es que este periodo en la historia de Japón y sobre todo para nosotros en la historia del derecho se conoce como el periodo Ritsu-Ryo, el periodo donde se crean normas penales y normas civiles y administrativas. Desde luego, hay una necesidad cuando se empieza a crear este orden jurídico de tener un registro de todas las personas que habitan dentro del territorio japonés. Y es así como, además de las normas de derecho penal y de derecho civil, surge la noción de crear un censo y un registro de identificación familiar. Esto va a ser el primer antecedente de lo que estamos estudiando el día de hoy, que es el Koseki. Aquí les dejo una ilustración de el emperador, bueno, el príncipe Shotoku, que es un príncipe que más o menos por el siglo X de nuestra era es muy erudito, trae no solamente las normas burocráticas y estas normas penales, administrativas y el registro civil de China, sino de manera muy importante, también trae el budismo a Japón. Entonces, también para quienes están en esta sesión por su interés en historia asiática, este es el momento, el siglo X, cuando se empieza a adaptar el budismo clásico que viene desde luego, como ustedes lo saben, de la India y luego tiene una transformación en el budismo Chan de China, sobre todo en la dinastía Han, y se adapta también en Japón. Y como dato interesante, en la posguerra, sobre todo más o menos entre el 50 y el 70, este príncipe Shotoku, y de ahí saqué la ilustración, era la imagen alusiva y conmemorativa que se utilizaba en los billetes de 10,000 yenes, que es la denominación más alta dentro de pues los billetes japoneses. Entonces, uno veía, imagínense la importancia que tiene este hombre, que tuvo el príncipe Shotoku, que el billete de mayor denominación durante muchos, 2 décadas prácticamente, lo tenía como insignia, ¿no? Entonces, este es el origen del Koseki. Cuando se empiezan a crear un estado moderno dentro de Japón, obviamente un estado que es territorio, población y también un orden jurídico, es que se crea también un registro. Y este registro, como en China y como en Corea, Taiwán y Japón, y después lo va a hacer en Japón, como ya les he comentado, se basaba en la unidad colectiva de la familia. ¿Qué se entendía en ese momento histórico como familia? Pues un grupo extendido. Vamos a ver que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses entienden una noción de familia como una familia extendida, una familia amplia, que incluye, en términos de derecho, ascendientes y descendientes, cuando menos en 2 grados, y también en vía colateral de parentesco, segundo y hasta tercer grado. Son familias muy extendidas, lo que en Japón traducimos nosotros como clanes, ¿no? Un grupo de familias que comparten un ancestro común. Entonces, esto va a ser muy relevante porque esta es la base
que para fines prácticos se utiliza. ¿Y por qué? Bueno, porque toda la organización dentro de Japón y dentro de la mayoría de los países asiáticos se basa en grupos de cuando menos 4 o 5, pero sobre todo más personas. Esto tiene que ver con nociones antropológicas. El símbolo de arrozal, de tambo, por ejemplo, eh, que se utiliza en palabras muy comunes como tanaka, muchas palabras, deja ver que el cultivo y por lo tanto la producción y la alimentación japonesa requería de el apoyo y de grupos de personas amplios, ¿no? No es como nosotros pensamos en la siembra, en la cual pues cada persona o a lo mejor una familia, si acaso, se dedica al cultivo en un determinado predio. No, en Japón, como mucho del cultivo, la orografía en Asia, en el este de Asia, es de muchas cordilleras y montañas, la mayoría de los cultivos son cultivos de, por ejemplo, de arroz y de soya y de, todos estos son cultivos anegados, cultivos donde cae el agua y entonces van teniendo que organizarse de manera colectiva. No puede haber una propiedad individualizada, una propiedad privada, no es el origen esencial en los países asiáticos como sí lo es en los países occidentales. Allá, si tú no te aseguras de que llegue el riego a tu parcela, dejas también sin riego a la parcela del vecino y así sucesivamente. Esto es muy interesante porque nos habla de un origen colectivista, que no socialista, pero sí colectivista en muchos países asiáticos y que tiene que ver con la producción y sobre todo con la alimentación. Bueno, toda esta historia que les cuento es para entender por qué es que siempre se va a utilizar una base colectiva y no una base individual, porque al final la organización desde el cultivo, pero también la organización de esas comunidades en muchas cuestiones que el tiempo no me da, pero seguramente en su clase de historia de Japón lo van a ver, que tienen que ver, por ejemplo, con las labores de policía, de bomberos, de supervisión, se planean colectivamente, se planean a partir de grupos de personas. Entonces es natural que cuando se quiera establecer un reconocimiento estatal para cobrar impuestos, para asignar a lo mejor cierto presupuesto, hacer carreteras, obra pública, se utilicen y se utilizó durante muchos siglos esta unidad colectiva, ¿no? Entonces, para que podamos vincular no nada más la parte de derecho, sino también saber la parte histórica y antropológica. Ahora, voy a brincar mucho porque el tiempo no me permite ir con tanto detalle, pero un periodo que probablemente la mayoría de ustedes estén familiarizados en la historia de Japón es el periodo del shogunato Tokugawa, que algunos consideran tiene cierto paralelismo con el medievo occidental. No lo es completamente porque hay características distintas, pero sí hay una organización basada en el poder militar, ¿no? El poder mantener seguridad para las personas y a cambio de eso, producción, ¿no? El famoso sistema del feudo y el famoso sistema de los sirvientes o de los señores y los vasallos, ¿no? Algo similar ocurre en este momento de la historia de Japón, donde la clase samurái, la clase militar, los bushi, se encargan de la protección del resto de la población, los campesinos, los artesanos, los comerciantes. En este momento estoy simplificando, había 4 tipos de registro. Esto es el shogunato Tokugawa, eh, dura más o menos 2 siglos y medio, del 1600 al 1868, con la restauración Meiji, que les voy a platicar en un momento. Pero lo que me interesa recoger de este periodo es que, además de haber una disciplina férrea, tomen en cuenta que es el gobierno de los militares, también hay una organización de la sociedad que es sumamente estratificada, a tal grado que, por ejemplo, se podía ejecutar, se podía matar a una persona que no vestía de la manera en la cual estaba autorizada a vestir. Por ejemplo, un comerciante que utilizaba seda roja, que solamente se permitía para las clases altas,
podía ser ejecutado. O sea, podían asesinar a una persona por cómo se vestía. No es una cuestión nada más de moda, es una cuestión de identificación de cada rango social, algo que le importaba mucho al estado Tokugawa, al shogun, esta cabeza, este gobernador del estado japonés que coexistía con el emperador, pero el emperador tenía una figura más bien protocolaria, decorativa. El shogun, el jefe militar, este generalísimo, había creado un orden férreo. Ajá. Y dentro de este orden, yo solamente les quiero decir que por lo que hace al registro civil, se dividió en 4 estructuras. Estas 4 estructuras eran, por un lado, el Ninbetsu-cho, el registro de categorías humanas. Fíjense, incluso categorías humanas es sumamente esclarecedor y despectivo, ¿no? Porque categorías humanas nos están hablando de ciudadanos de primera y de segunda, que en este caso son cada uno de los rangos sociales. No es lo mismo, por ejemplo, los daimyo, que eran los gobernadores de las provincias, que tenían un alto grado social, o la familia imperial, que los simples campesinos o los comerciantes. Había también un registro que se conocía como Shumon Jinbetsu Aramacho, que era un registro de las instituciones religiosas. En eso se parece un poco a la tradición que seguramente compartimos en México con Argentina, en la cual los misioneros tuvieron un papel muy relevante en el registro de la población, con fines de adoctrinamiento y de conversión, pero que al final los primeros registros, por ejemplo, en Latinoamérica, eran registros religiosos. Tan es así, desconozco, disculpen mi ignorancia en el caso argentino, pero supongo que es similar, que en el caso mexicano, hasta principios del siglo XX, todavía eran válidos los registros parroquiales como evidencia del estado civil de las personas. Me imagino que debe de ser algo muy similar en Argentina, es decir, uno llevaba un acta parroquial de bautizo y hacía las veces de un acta de nacimiento y se homologaba. Bueno, en Japón también los sacerdotes budistas, sobre todo, aunque también, bueno, los monjes budistas y algunos sacerdotes shintoístas llevaban el registro de la comunidad a la cual servían y por tanto también establecieron de manera importante un registro de la población y de las instituciones religiosas. Una tercera categoría la podemos encontrar con el Gonin Gumicho, el registro de los 5 hogares o de las 5 jefes o líderes de comunidad. Y es que estos Gonin Gumi o grupos Gonin, 5 personas, y Gumi, digamos, sociedad o colectivo, es el grupo de 5 personas que muchas veces eran los que respondían frente a el Estado japonés. En este caso, por ejemplo, para pagar impuestos, en lugar de cobrar impuestos a cada una de las personas, estos goningumis, estos grupos de 5 personas, eran los que representaban al menos a 5 personas y pagaban tal cantidad de impuesto, que por cierto, en esta época se pagaba todavía con unidades de especie, por ejemplo, arroz, con producción agrícola en su mayoría, hasta que se acuña la moneda y se hace de manera masificada, ¿no? Y algo también muy importante de estos Goningumi es que va a ser algo que se va a recoger en este Koseki, que es la organización por grupos de 5 o más personas. Y ya para terminar, en este periodo Tokugawa, en este periodo que ustedes ven en las películas como los samurái, de hecho, si les llama la atención en la película de Kurosawa de los 7 samurái, empieza por una disputa de derecho justamente porque se están cobrando demasiados impuestos a estos goningumi, a estos grupos de personas. Entonces la próxima vez que vean esta película de Kurosawa van a tener otra referencia porque es la explotación que está haciendo por cobrarse impuestos muy elevados. Por ahí empieza, si ven la película, van a darse cuenta cómo funciona esta organización. Y por último, eh, también, sobre todo los monasterios, pero no únicamente, y los santuarios, hacían un registro de las personas que morían, un registro de funciones.
Fíjense cómo había 4 registros separados. Esto lleva a una serie de problemas porque había una dispersión en los registros porque algunas cosas eran facultades que llevaba el control las autoridades religiosas, los gobernadores de las provincias, que se les conoce como daimios, y en otras cosas el gobierno central, que era el gobierno del shogun, de cada uno de estos familiares de la dinastía Tokugawa, conocido como Bakufu. Entonces, imagínense, había registros de cuando menos 3 o 4 partes diferentes. A veces se duplicaban los registros, a veces no se asentaban los registros, por ejemplo, de defunciones, y entonces cuando se hacían los censos, los números discrepaban. Esto fue un problema muy grande en este periodo. Y ustedes pueden decir, pues esto qué tiene que ver, es un problema administrativo, pero al final, si uno no tiene bien contado el número de personas en un país, no se pueden asignar bien los recursos ni cobrar debidamente estos ingresos por parte del Estado, ¿no? Entonces va a ser una de las razones también que van a llevar a la caída de este Estado Tokugawa. Y algo que quiero rescatar aquí, para quienes les interese el contexto social y los efectos que pueden tener un registro civil, que de nuevo uno pudiera decir, pues qué aburrido, este es un tema muy burocrático, pero tiene efectos en la vida de las personas, porque en este momento hay una clase social que se conocen como burakumin. Pudiéramos encontrar un paralelismo con los parias o con los descastados, a las personas que son los desposeídos, aquellos relegados por la sociedad y el Estado, los apátridas, por ejemplo, en términos de nacionalidad, y el COSECI se encargó de a estas personas considerarlos como ciudadanos de segunda, porque en este momento de la historia no se permitía el registro. Incluso hay una palabra que se utiliza como sinónimo de estas personas, que es Jimin, aquel que no es una persona. Nosotros empezamos a estudiar el estado civil como uno de los elementos de la personalidad jurídica. Imagínense que se niegue la personalidad jurídica de estas personas por disposición legal y todavía queda más asentado porque el registro civil no podía o se decidía no registrarlos. Qué grave, ¿no? Es como, de nuevo, como una apátrida o como la muerte civil en el Estado francés posrevolucionario. Es decir, se le niegan todos los derechos a estas personas. Y estas eran personas que por su tradición histórica y por elementos culturales en Japón se dedicaban a oficios deleznables para la mayoría de la sociedad japonesa. Por ejemplo, se dedicaban a rastros, es decir, matar animales, eran sepultureros, se dedicaban, por ejemplo, a ser verdugos en las ejecuciones públicas, todas las cuestiones que tienen que ver con la impureza de la sangre se relegaban a estas personas, ¿no? Entonces, este es un elemento que no les digo solamente por el dato de color, sino se los digo porque sigue teniendo repercusiones en la discriminación de ciudadanos japoneses el día de hoy. No es algo que se quedó en 1600, es algo que, como vamos a ver, el COSECI permitió llevar un registro histórico de quiénes eran estos descastados, porque justamente no estaban en un registro. Entonces en la genealogía es fácil, incluso el día de hoy, ver quiénes son descendientes de estos descastados, lo que ha llevado a temas de discriminación en el presente. Aquí hay una fotografía coloreada artificialmente de estas personas que se dedican, por ejemplo, a matar animales y son de la clase social más baja. Bueno, la institución que nosotros estamos estudiando aquí, sobre todo cobra su forma, ya voy a ir un poquito más rápido porque me estoy tardando demasiado, toma su forma actual a partir del periodo que se conoce como el periodo Meiji, que va de 1868 hasta 1912, pero básicamente la estructura de este registro COSECI se va a mantener hasta que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y se les impone el gobierno de ocupación norteamericana. Entonces, con la restauración Meiji, algo pasa muy importante, que es todos los japoneses se vuelven súbditos
porque ya no existe esta estructura dual de un emperador y un shogun, sino que ahora el emperador es la cabeza del Estado para todos los efectos. Incluso si ustedes ven la Constitución y las leyes de la época, todas las demás autoridades y todas las demás instituciones quedan supeditadas al emperador. El Poder Judicial, por ejemplo, inmediatamente la Constitución Meiji de la época, la Constitución Imperial, dice, va a tener el efecto de juzgar a las personas, pero si estuvieran en desacuerdo con alguna decisión del emperador, siempre va a ser más importante la del emperador. Lo mismo con el poder legislativo, etcétera. Entonces, el emperador va a ser la figura central que concentra el poder en Japón. Algo muy interesante porque el absolutismo ya se había acabado en el mundo occidental con las monarquías europeas y en Japón aquí es donde cobra una fuerza sin precedentes, un absolutismo imperial japonés va a ocurrir, pero prácticamente 200 años después en el caso de Japón. Y para lo que a mí corresponde, es muy importante que como todas las personas que habitan el territorio japonés en principio se vuelven súbditos, se les reconoce la nacionalidad japonesa. Esto hay que poner un enorme asterisco porque este periodo, después de prácticamente 250 años de aislacionismo japonés, 250 años en los que casi no había extranjeros que entraran, salvo quizás chinos y coreanos, algunos, y algunos pocos holandeses que entraban a Japón, la mayoría del resto del mundo no entraba por el Sakoku, una política que implica la cerrazón de Japón de sus fronteras. Este es un momento donde sí empiezan a llegar extranjeros. Y aquí también es que se le da a todos los japoneses que eran descendientes de padres japoneses, se les da automáticamente la nacionalidad. Y esto es así por algo que les tengo que decir. Aquí hay muchas compañeras, pero el derecho japonés es profundamente patriarcal y profundamente discriminatorio. Esto se está tratando de cambiar en el momento, pero sobre todo en el periodo Meiji, el hombre y particularmente el jefe de familia, así como el emperador, van a ser las dos cabezas. El emperador va a ser la cabeza del Estado y el jefe de familia va a ser la cabeza del orden civil y sobre todo del orden familiar en el derecho. Entonces, esto es importante porque en 1871, con el edicto 170, las 170 el número 170 de la promulgación del emperador, se institucionaliza el COSECI y se vuelve un registro nacional. Ya no hay un COSECI para instituciones religiosas y otro para... No, ya hay un solo registro que es obligatorio y que ya no van a llevar 2 o 3 o 4 autoridades, lo va a llevar el Estado japonés. Concretamente, lo que van a hacer las provincias, ¿no? El gobierno de las provincias que el día de hoy se llaman prefecturas y municipios. En este periodo también hay un vínculo con el derecho occidental porque se adapta el derecho que vimos de raigambre china y muy punitivo, más de deberes que de derechos, se va a adaptar a cuestiones occidentales, de tradición sobre todo romano-germánica, de tradición romano-germánica. En el caso civil, primero se trató de adoptar, pues como lo van a ver en su clase de Derecho, Historia del Derecho japonés, primero se trató de adoptar un modelo francés porque los japoneses querían adoptar la vanguardia, pero el modelo francés era demasiado liberal, permitía divorcios, permitía separación de personas, era demasiado liberal al final de cuentas y no se adaptaba bien a la institución imperial. Entonces, años después, cuando ya iba a salir un código civil de tradición francesa, el código basado, el código Boissonade, un francés que adapta instituciones francesas para Japón, cambian de parecer y 8 años después dicen, mejor vámonos con el régimen prusiano y adoptan un código civil de tradición más conservadora en un estado centralizador, como era el estado prusiano, y que tiene que ver más con la tradición japonesa. Bueno, lo importante para nosotros es que ya no es un código y ya no es un derecho propiamente japonés, sino es japonés y occidentalizado. Y por ello también se tienen que adecuar para nuestro tema, que es el del registro,
la ley de nacionalidad, se crea una primera ley de nacionalidad y un código civil. Las tres cosas, una ley de este registro del COSEQui, la ley de nacionalidad y el código civil, estas tres son la base de las relaciones y del registro de las personas y las familias en Japón. Y me detuve aquí demasiado porque casi se va a mantener hasta la actualidad con algunos cambios, desde luego. Pero la estructura viene desde este momento. Se vuelve a utilizar oficialmente la CO como la unidad, pero se incluyen, como ya les dije, ascendientes, descendientes, hasta el tercer y alguna vez hasta el cuarto grado. Miren, esta fotografía ilustra muy bien lo que era una familia, se va a conocer con el término IE, I latina, E latina, IE, y es una familia extendida, vienen el número de personas. Esto era lo que se registraba en el COSEC y esta era la unidad. Como pueden ver, son muchas personas. Y algo muy importante es que la única persona autorizada para hacer el registro de las vidas y el trayecto vital de cada una de esas personas era el jefe o jefa de familia. Voy a utilizar jefe de familia no por machista, sino porque se calcula en los estudios históricos que menos del 2% de las mujeres fueron, en términos formales, jefas de familia. No que en la práctica no se hayan desempeñado así, pero el reconocimiento que dio el derecho fue principalmente para hombres, que es un derecho que reconoce sobre todo patrilinealidad y primogenitura, es decir, hombres, varones y los primeros hijos. Básicamente había el poder civil y el derecho le daba prácticamente un estatus superior y un estatus de decisión a estas personas, al primer hombre varón en una organización familiar, ¿no? Entonces, eh, esto me lleva ya a estos temas más adelante, que es familia y individuo. Desde el siglo XIX, el periodo Meiji, hasta 1947, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se institucionalizó lo que se conoce como el sistema de la IE-Edo. Este sistema es muy importante porque parte de la noción de que, así como el emperador era el padre de la nación japonesa, así el koshu o jefe de familia era el padre y el encargado de organizar, disciplinar y registrar a la unidad a su cargo, es decir, a su familia. El koshu, el jefe de familia, es el único que puede hacer el registro en el koseki. Y eso le da mucho poder, porque es el que puede registrar los matrimonios, los divorcios, las adopciones, todas estas cuestiones, una sola persona. ¿Y esto por qué es relevante? Porque hay también una discriminación social respecto de, por ejemplo, los descendientes ilegítimos, los hijos pródigos, los hijos incapaces, las uniones de hombres, sobre todo de mujeres, con estas personas que les había dicho, los burakumin, los descastados, y con el fin de, entre comillas, no degenerar a la familia, no se registraban esas personas. Entonces, imagínense cuántos hijos ilegítimos. El jefe de Fajinat tenía muchísimas repercusiones y también otro elemento de discriminación que sigue teniendo efectos hasta el presente. Aquí van a poder ver cuál es la relevancia que se le da por el Estado japonés al Koseki, a este registro. Yo le llamo que el Koseki es el registro o la legitimación del familismo japonés, de esta
noción donde la familia, esta familia extendida, amplia, pura, pura entre comillas, donde no hay descastados, donde los hijos pródigos, los hijos que despilfarran, los alcohólicos, los incapaces, los que tienen, quedan excluidos. Bueno, esta visión ideal, digamos, de la familia japonesa se consigna y se perpetúa a través del Koseki. Miren, se los voy a demostrar con normas jurídicas, ¿no? El preámbulo de la ley del Koseki, de esta ley del registro familiar, desde el preámbulo dice, solo bajo el amparo de la protección esta es una traducción mía, entonces disculpen las erratas, solo bajo el amparo de la protección del gobierno, todas y cada una de las personas pueden llevar una vida segura. Por lo tanto, aquellos que no están registrados o no son contabilizados no podrán recibir esta protección. Es como si estuvieran fuera de la nación. Está consignando oficialmente que todos los que no estén en el registro es como si no fueran. No sé si soy yo, se cortó la comunicación. A ver. 32 del Código Civil de Japón dice, nos habla de un familismo que persiste hasta el presente. Ajá. Incluso, a lo mejor me pueden decir, bueno, todo eso es en la historia, pero ¿a poco el día de hoy todavía hay consecuencias? Y mi respuesta es desde luego que sí, porque este familismo eh, persiste de una manera abreviada, porque ahora no es una familia extendida, sino que lo que se registra en este registro civil es el día de hoy una unidad de 2 generaciones, es decir, una pareja conyugal y sus hijos. El punto de referencia común es el apellido, y esto va a ser muy importante. El uji o apellido, el last name, como dicen en inglés, el apellido, es lo que vincula a cada unidad familiar y lo que se registra en el COSECI el día de hoy, después de la posguerra. Para notificaciones de matrimonio, divorcio, adopción, por ejemplo, hoy en día ya no recae en el jefe de familia, sino en las partes involucradas, los cónyuges, por ejemplo. En el caso de las notificaciones de nacimiento, pues obviamente lo tienen que hacer los padres. Pero no obstante ello, y lo quiero dejar muy claro, en la práctica, él o la jefa de familia, pero de nuevo sigue siendo preponderante el hombre, el jefe de familia sigue siendo el principal responsable de hacer el registro y sigue usando su poder en cierta medida para podar el árbol familiar, dejando por ciertas estrategias de registrar ciertas personas indeseables y por tanto yo considero que el individuo sigue estando al margen de la familia en el caso japonés, ¿no? Bueno, vámonos a lo práctico porque se me acaba el tiempo. El Koseki, vamos a verlo ahora en su dimensión práctica, el Koseki como acreditación de identidad en Japón. Este es un Koseki actual. Esta es una copia de este registro donde está varias cuestiones. El domicilio, el Honseki, que es el domicilio permanente, que las personas que establecen este primer registro, por ejemplo, el padre de familia, establece este domicilio permanente y aunque se vaya mudando, el domicilio permanente, así como el domicilio fiscal más o menos, siempre va a ser el cual quedó establecido en este primer COSECI, en este primer registro. Esa va a ser la base. Y esto va a ser muy importante porque se va a rastrear para el cumplimiento de obligaciones. Así se cambia una persona que vive de Hiroshima a Tokio, va a tener que solicitar para muchos trámites su Honseki, su registro de domicilio permanente, que normalmente es o donde se casaron, por ejemplo, es muy común que sea donde se casaron las personas. Bueno, eso va a ser lo primero. Eh, si hay una revisión a este registro, el elemento que se revisó, por ejemplo,
algún nombre que estuvo mal registrado o alguna cuestión, y la fecha de revisión. Las personas o la persona que consta en el registro con su fecha de nacimiento, quiénes son su padre y su madre y la relación en la familia. Esto es muy importante porque en Japón se va estableciendo no solamente hijo de tal y cual persona, sino el grado que tiene como hijo, es decir, el hermano mayor, el hermano medio, el hermano menor, eso que en muchos países occidentales pues no consta, ¿no? Porque justamente todos los hijos son iguales, entonces no es necesario hacer esta distinción. En Japón sí es importante porque ya les dije, hay una tradición de primogenitura que se ha venido diluyendo en la posguerra, obviamente porque lleva a la discriminación, pero en la práctica para muchas cuestiones de índole familiar todavía tiene mucho peso, ¿no? Como para las herencias, por ejemplo, y para ciertos trámites de corte sucesorio. Bueno, el particular que solicita esta copia del registro familiar y el lugar donde se hace el registro, además de otros elementos. El día de hoy, el COSECI se rige con tres principios. El primero, es deber del representante del CO, ya no se usa la palabra koshu, porque el koshu dio lugar a muchos abusos. El tiempo no me lo da, pero el jefe de familia en la preguerra podía decidir si una persona se casaba o no. Podía adoptar un esposo para su hija, por ejemplo. Imagínense el grado de poder. Es parecido, si ustedes ya llevaron la materia de derecho romano, al pater familias del derecho romano clásico. Tenía esa potestad, pero no les estoy hablando de el 200 de antes de Cristo. Les estoy hablando de que en 1930 y tantos todavía podía decidir si se casaba su hija con esta persona o no lo hacía. Bueno, obviamente eso se tiene que prohibir. Entonces ya no se habla de koshu, pero bueno, el representante de la familia es el encargado de proporcionar los datos sobre el estado civil, los cambios del estado civil y las relaciones familiares. Esto también es muy distinto de nuestra tradición occidental y sobre todo en Argentina y en México. Porque en México, por ejemplo, certificado de defunción se presupone a partir de un documento médico legal, ¿no? Justamente para evitar que se falseen estos datos. El del matrimonio y el divorcio tiene que ver también con el juez del registro civil y con los jueces de paz, con los jueces que tienen que ver de lo familiar en el divorcio. Se tiene que hacer un acta por separado, pero se presupone de un acto donde hay alguien con fe pública. En Japón no. Esto queda delegado a los particulares. Imagínense el peso de esta diferencia, ¿no? Eh, Perdón, voy más rápido. La unidad del registro siempre va a seguir siendo la unidad CO, o sea, este grupo de padres e hijos, y los registros del COSECI esto va a tener muchas consecuencias en principio de acceso público. Y aquí hay mucho tema que discutir, porque no solamente para efectos de certeza jurídica, por ejemplo, para saber que una persona no contrajo antes matrimonio y que por lo tanto se puede casar, sino que este registro, por disposición oficial, se debe de guardar 150 años, 150 años. Es una locura. Los trámites, por ejemplo, para efectos fiscales, muchos lo van a ver quienes todavía no llevan esa materia, 5 o 10 años. La contabilidad se tiene que conservar. Algunas cuestiones, 100 años sobre derechos de propiedad intelectual. Aquí estamos hablando 150 años. Tiene un lado muy bueno. Para trazar una genealogía y hacer estudios históricos es magnífico, pero tiene un lado muy malo, porque hay registros de 150 años donde uno puede trazar la genealogía de personas indeseables, descastadas y que tienen efectos desde para adquirir un inmueble hasta para casarse, porque nadie quiere casarse con alguien que tiene antepasados dentro de estas personas. Y hay grupos de la sociedad civil que luchan para clasificar estos documentos. Hubo una serie de reformas en el 2017 en el cual se restringió un poco, pero un abogado sigue teniendo acceso pleno a estos registros. Ojo con eso.
Este, bueno, esto me voy a ir más rápido, ¿eh? Algo que también es lo que les decía, el empleado del COSECI, o sea, el empleado del registro civil, el registrador, en Argentina y en México tiene funciones oficiales, o sea, algunas veces tiene fe pública, por ejemplo, para ciertos registros, ¿no? En Japón, lo único que revisa es que esté llenado el documento que está notificando el particular conforme los requisitos. No le pide, por ejemplo, un acta médica, un registro médico para una defunción o un acta de un juez respecto de un matrimonio. Imagínense la diferencia y la gravedad. Ya ustedes, los que estén aquí como abogados, piensen mal y acertarán, pueden ver que esto facilita dejar a personas fuera y falsear documentos, ¿no? Pero es aquí en lugar de la fe pública que radica en notarios, corredores, funcionarios públicos, aquí en principio la tienen los particulares. Entonces llega a pasar que, por ejemplo, no me va a dar el tiempo de decirle todas las notificaciones. A quien le interese me manda un correo y les digo, porque me puse a estudiar el COSECI y hay 34 notificaciones que se pueden hacer desde nacimiento, matrimonio, divorcio, cambio de género, etcétera. Entonces, por ejemplo, está el del nacimiento. Se supone que cuando nace una persona, se tienen 14 días para dar la notificación al COSECI. La realidad es que muchas veces ese registro no se hace o se hace extemporáneamente. Se supone que hay una multa. En lo que yo he estudiado, no me ha tocado ver que se haya hecho efectiva esa multa para quienes no registran a tiempo. Para que se den una idea, ¿no? Para no nada más hablarles de historia, sino de la práctica de esto. El COSECI es muy relevante porque es un documento que también para trámites públicos y trámites de trabajo se pide todo el tiempo. Por ejemplo, es muy común que se soliciten para entrar a una escuela, para solicitar empleo, cuando se empiezan a hacer las negociaciones matrimoniales o se va a contraer matrimonio. Y las copias también son indispensables para realizar trámites, perdón, para tener otros documentos de identificación. Hay dos tipos de copia. Ya esto es para los que quieren saber la parte práctica, los que vayan a tener clientes japoneses o sean japoneses y les interese tramitar esto. Hay dos tipos de copias que pueden solicitar, así como en Argentina y en México tenemos copia simple, copia certificada, etcétera. En Japón hay dos. Hay una copia que se llama eh, el TOJON, que es el registro completo que incluye a todos los miembros de la familia con sus respectivas fechas de nacimiento, muerte, adopción, matrimonio, etcétera. Y la mayoría de las veces se les pide para los trámites particulares un Koseki Shohon, que es la copia simple o la copia del registro simple. Este es el TOJON, esta es una página solamente porque vienen todos los registros de padres, abuelos, no, a veces, y la versión simplificada, que solo incluye la información de un miembro, es esta, ¿no? Que se conoce como Shohon. Y estas copias se piden para otros documentos de identidad, como les decía, para el pasaporte, que se conoce como Ryoken, el certificado de residencia que pueden ver aquí, que se llama Yumingyo, la tarjeta que se llama My Number Card, que ahorita les voy a decir muy rápido, y la licencia para conducir. ¿Ah? Este My Number Card es un documento que están tratando de establecer vinculado a un número único, así como Estados Unidos tiene el número de seguridad social, en México tenemos un documento y una credencial que se llama CURP, que es un certificado único del registro de población. Entonces ahí están datos electorales, datos de nacimiento, datos fiscales, etcétera. Japón lo ha tratado de hacer. Y con esto sería muy bueno porque se dejaría a un lado el COSECI con su parte discriminatoria, pero no ha tenido éxito porque ha habido muchos robos de identidad, han atribuido mal los registros de números, entonces se les han cobrado impuestos a personas que no son y se les han dado subsidios a otras personas que tampoco corresponden. Ha habido un escándalo con un tema postal, porque en Japón muchos de estos trámites se hacen todavía por vía del servicio postal. Entonces, vamos a ver que no ha pegado, no ha tenido mucho éxito.
pero al final para todos los demás documentos de identidad se necesita el COSECI. Y eso nos lleva, ya para ir cerrando, a problemas y controversias. Se supone que en el tema, no me da el tiempo de hablarlo, de nacionalidad y ciudadanía en Japón, se sigue el principio que se conoce como jus sanguinis, el derecho de sangre. Entonces, el aspecto más importante para la nacionalidad japonesa viene de esta tradición, como les decía, patriarcal, todo esto, hasta hace muy poco, que fueran hijos de padre japonés. El día de hoy puede ser hijo de padre o madre japonesa. La sangre es lo que importa, más que nazca en territorio japonés. En Argentina y en México, si se nace en territorio argentino o mexicano, pues se puede ser mexicano, ¿no? Se presupone la nacionalidad. Japón no, tiene que ver con un tema de sangre. Sin embargo, si a alguien le interesa, me escribe, he hecho un estudio donde parece que algunas disposiciones del COSECI van por encima de este principio de jus sanguinis, porque lo que importa no es tanto el padre o la madre, sino quién hace el registro, ¿no? El, de nuevo, perdón, el tiempo no me da para ver los casos problemáticos, pero hay casos en los cuales esto ha quedado demostrado. Otro problema es que los extranjeros tienen dificultades para entrar en el COSECI, sobre todo en los casos, para quienes están viendo derecho internacional privado, en los casos de matrimonios entre japoneses y japonesas con extranjeros, ¿no? Porque en la gran mayoría de los casos no pueden entrar al registro familiar del esposo o la esposa, que para muchos efectos significa que el esposo o la esposa extranjeros no van a poder solicitar su documento de acreditación identificación personal, que significa que no va a poder fácilmente abrir una cuenta de banco, hacer una solicitud de trabajo, etcétera. Este es un problema muy actual en el caso de Japón, que sigue siendo así. Lo que les decía, hay unos problemas enormes con la digitalización y este tema del registro único de población, a tal grado que ha afectado a el actual primer ministro japonés, el ministro Kishida y su gabinete, porque ha habido muchísimos errores con esta transición que se está tratando de hacer para dejar a un lado el COSECI, pasar un registro y a un número digital para cada una de las personas, a un registro individual del registro familiar. Pero lo han hecho muy desgraciadamente con muchos errores. Como les digo, les han cobrado impuestos a quienes no, les han dado subsidios a los otros, se han perdido, han cambiado el nombre. Hay el gran tema de que en Japón también se está pidiendo, para quienes conocen un poco de la lengua japonesa, se está pidiendo la transliteración del apellido japonés en furigana, es decir, en una forma que se leería igualmente en todo el mundo. Es decir, los símbolos, los ideogramas, los kanjis japoneses se pueden leer de muchas maneras. Entonces se está tratando de que ahora el señor Tanaka, que se puede leer de con símbolos diferentes, se tiene que adaptar a una sola lectura. Esto ha sido de mucho desagrado para los japoneses porque un mismo apellido se puede escribir de 3, 4, 10 formas diferentes y ahora se les está obligando a utilizar una lectura común. Bueno, todas estas cosas son problemas que tiene actualmente el COSECI. Y otros temas pendientes que voy a dejar solamente en el tintero, como que a pesar de las reformas de 2015 y 2017, aún hay formas de diferenciar hijos legítimos e ilegítimos el día de hoy, porque como en Japón, una mujer, bueno, un hombre también, pero de nuevo, la gran mayoría son mujeres, cuando se casa, pierde su apellido y toma el del esposo, entonces esto hace que se tengan muchos efectos, porque también en estos casos, los hijos que se tienen no con el apellido del esposo, es decir, con el apellido de soltera, fácilmente dicen, pues, ¿cómo va a ser hijo de esta mujer? Y no tienen el apellido del esposo, ergo, es un hijo nacido fuera del matrimonio. Y eso se consta en los registros para las escuelas, para los trabajos, para las guarderías. Son niños y niñas discriminados.
Y también las mamás. Uno de los temas que he investigado es el tema de las madres solteras y el trabajo en Japón, que tienen grados importantes de discriminación. También lo que ya les decía, como los municipios están obligados a mantener los registros originales por al menos 150 años, se puede trazar la genealogía de los Ainichi, es decir, los coreanos que fueron colonizados por los japoneses y que después se les negó nacionalidad y después siempre se les permitió, todo un desbarajuste, todo un problema. Como ya les decía, estos descastados Hinin, Burakumin, madres solteras, etcétera, etcétera. En el caso de divorcio, también el COSECI hace que uno de los divorciantes, de nuevo principalmente las mujeres, queda a expensas del otro para poder separarse en el registro, porque quedó en el registro del esposo. Entonces, ahora, ¿cómo va a seguir la vida para todos los trámites si le tiene que pedir muchas veces al marido? A veces es la mujer, pero como ya les dije, el 98% es mujeres que cuando además el divorcio se da por violencia doméstica, muy difícilmente van a querer acceder a facilitarle el trámite de que abra su propio COSECI, su propio registro. Imagínense los efectos, porque como ya les dije, el Estado civil queda supeditado al COSECI. Entonces, de facto, estas mujeres y sus hijos muchas veces recaen en la figura que se conoce eh, como Mukoseki, no sé, aquí está, Mukoseki-sha, o la sociedad o las personas que no pueden acreditar su Koseki, por lo tanto no van a tener pasaporte y que se les priva en la práctica de sus derechos como ciudadanos. En los últimos 3 años, el periódico Asahi ha sacado entrevistas y casos de todas estas personas que son un poco como los apátridas, porque no pueden hacer ningún trámite. Personas, por ejemplo, que murieron porque no pudieron ir al hospital, porque no pudieron sacar una credencial de salud. Hijos que no pudieron, niños que no pudieron entrar a escuelas porque no tenían la credencial, porque no las pudieron registrar por todas estas cuestiones, porque a lo mejor el ex esposo no quiso permitir crear un nuevo COSECI. Tienen consecuencias actuales. Entonces ya me súper extralimité. Una disculpa, mis conclusiones son muy fácil. A pesar de que es el registro civil más antiguo que sigue usándose, porque en Corea ya se abolió, en China cambió, en Taiwán se ha ido ajustando y solamente en Corea del Norte y en Japón sigue con esta estructura. El problema, a pesar de lo bonito que es tener un registro tan antiguo, es que la dependencia familista y la violación de privacidad, equidad y derechos humanos implica, en mi opinión, que sí es necesario hacer ajustes al COSECI. Esta presentación, a quien le interese, se las puedo enviar y les incluyo también una traducción de un formulario por si ustedes, algún conocido, algún familiar, un cliente, quiere solicitar una copia de ese COSECI desde Argentina, cómo hacerlo, y también les puedo enviar la lista de las 30 notificaciones, son 34 notificaciones que pueden hacer al COSECI, cómo sacar un registro de en matrimonio, divorcio, cambio de nombre, etcétera, y con su artículo correspondiente. Pues muchísimas gracias, pues, por su atención y los comentarios que pudiera haber. Les doy las gracias. Esta es mi dirección de correo electrónico, fvillasenor@colmex.mx. Disculpen que me haya extendido, pero como ya se No, dieron cuenta, es un tema que me apasiona. magnífica presentación. Muchísimas gracias, Fernando. Quedaron muchas cosas y bueno, creo que más que nada curiosidad, ¿no? E interés por continuar explorando sobre el registro familiar. Tenemos igual algunos minutos para hacer preguntas, así que les pediría que en todo caso levanten la mano porque hay una pregunta, pero tiene que ver con... buenas tardes. Sobre la mujer casada y su descendencia con el cambio de apellido y sus consecuencias. Algo ya comentaste, no sé si querés Sí, y agregar, creo que Elena quizá. también, Leonora Elena también Sí, tiene una ella. pregunta. A Primero, ver. respecto de la mujer. A Ah, ver, Amalia. Doctora Villaseñor, sí, soy abogada en Argentina y justamente me había tocado un caso de una sucesión en Japón.
Entonces, el problema era el koseki de esta mujer, porque decía, no quería dar prevalencia al hijo mayor, al primogénito. Había tierras en Hokkaido. Entonces, el koseki era fundamental. Tuvimos suerte porque, bueno, tenía familiares en Japón y pudimos conseguir un koseki porque esta persona que está residiendo en la Argentina tenía el apellido de su padre. Si ella ponía el registro de se había casado en la Argentina, pero no figuraba en Japón, ella perdía todo derecho hereditario. Y era realmente muy complicado para resolver. Por suerte se había casado en Argentina y entonces no figuraba en el koseki japonés, ella figuraba con su apellido paterno. Y Qué bueno. pudo, gracias a Dios, pudimos hacer que pudiera heredar su parte correspondiente. Entonces, yo soy muy precisa y quería saber em, qué pasa si se casa, si hubiese casado en Japón y también, supóngase, se hubiese divorciado después, el tema también de su descendencia, ¿no? Claro. Gracias por la Más pregunta. en el acto sucesorio, ¿no? Y de bienes familiares. Claro. Muchas gracias y ahora también atiendo a las otras preguntas. Ese tema es muy interesante y qué bueno que al final el registro del matrimonio se hizo en Argentina, porque en Japón, como hubiera perdido el apellido, hubiera tenido el del esposo, una de las notificaciones que se puede hacer al COSECI es justamente solicitar que se haga una separación del COSECI por razón de divorcio. Hasta ahí pudiera decir uno, bueno, asunto resuelto. El problema es que tiene que contar con la firma de el excónyuge. Y si hubiera una cuestión donde no quisiera dar la firma, puede ser un trámite que se puede tardar muchísimo, porque en caso de que no dé la firma, se tiene que ir ante un juez. Es un trámite que puede tardar fácilmente 4 años solamente para conseguir este registro individualizado para poder establecer su propio COSECI. ¿Cuál Entonces, es ¿qué? el nombre? ¿Cuál es el nombre del trámite? Que es como una desfiliación. Sí, es la solicitud de una separación de COSECI. ¿Ah? Mire, aquí lo tengo. eh, eh, ajá. Es la notificación de cambio de registro y es conforme el artículo 98 de la ley del registro familiar japonés. En este caso se dice que cuando es por razón de divorcio o algunas de las otras que se contemplan, pero divorcio es la más común, se puede pedir la separación, es decir, esta parte donde está la información de esta mujer, por ejemplo, para que se constituya un nuevo COSECI. ¿No? Solamente que, como le digo, con ese trámite se tiene que contar con la firma de el ex esposo y si no, por rebeldía tendrá que hacerse por un procedimiento judicial. ¿No? Entonces, ese es el problema práctico. Si se cuenta obviamente con la firma y yo no quiero tener problema, dice el esposo, asunto resuelto. Pero si no, es un trámite que puede llevar fácilmente 3, 4 años. Muy Muy bien. bien. Tengo aquí también en el chat, dice a Yuraima Borrero, ¿hay alguna forma de registrar parejas homosexuales? Es muy buena pregunta. Fíjese que esto se está haciendo a nivel de municipalidad de manera aislada. Por ejemplo, Osaka y Tokio están tratando de reconocer primero que nada derechos para lo que conocemos, no sé cómo se conozca en Argentina, pero en México le llamamos sociedades de convivencia, es decir, Sí. la homologación de matrimonios homosexuales o concubinatos homosexuales, y solamente estos dos, estas dos ciudades, estas dos municipalidades, están en programas piloto respecto de ciertos derechos. Por ejemplo, cuando en el caso de una pensión por viudez en el trabajo, que derivan de una relación laboral,
se está permitiendo el reconocimiento de ese tipo de derechos. No para todo, por ejemplo, todavía no se permite para adopción. De nuevo, es una sociedad en muchas cosas muy conservadora, pero sí para este tipo de cuestiones y algunos, por ejemplo, Osaka está reconociendo para que también puedan tener beneficios de seguridad social, que puedan recibir atención médica la pareja de quien hace un registro, pero se está haciendo eh, eh, ciudad por ciudad, o sea, no, todavía no se vuelve un registro nacional. Sandra Soto, mi email, con todo gusto, lo pongo aquí en el chat, es fvillasenor@colmex.mx, y me va a encantar que me escriban porque son temas que me apasionan. Dice también, ok, el mail también. Mi pregunta es si alguna vez se planteó desde Japón hacerle algún cambio al Koseki, ¿por qué cree que sigue sin modificaciones? Sí se le han hecho algunas modificaciones. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, de las cosas que les obligan por la nueva constitución es a la igualdad formal entre el hombre y la mujer. Entonces se tiene que abolir la figura del koshu, porque el koshu, como ya les dije, el jefe de familia, el 98% de las veces hombre, tenía un poder descomunal. Entonces, por ejemplo, tanto el Código Civil como el COSEC se reformó, se cambiaron algunas cosas para que no tuviera tanto poder y que no quedara en manos de una sola persona, siendo este el hombre. El problema aquí, como muchos de ustedes saben, es el derecho en papel y la práctica del derecho, ¿no? O sea, la praxis hace que, aunque se permitan algunas de estas cuestiones, la tradición hace que muchas veces siga siendo, por ejemplo, el hombre el que hace el registro de los hijos, hace el registro del matrimonio y que tiene estas consecuencias. También ha habido cambios en los cuales, por ejemplo, ya no, antes cualquier persona, como decimos en México, cualquier hijo de vecino podía ir a solicitar una copia del COSECI de cualquier otro, de cualquiera. Entonces se utilizaba mucho para escándalos políticos, por ejemplo, o incluso personas que se dedican a hacer de casamenteras para investigar que la esposa o el esposo no tuvieran antepasados con una historia oscura, ¿no? Sin embargo, en la práctica, todos los abogados, porque hay que pasar por un examen para la barra de abogados, para ser abogados, no nada más falta con acabar la carrera, pueden tener acceso al COSECI, ¿no? Y algunos otros funcionarios públicos. Entonces es muy común que siga siendo relativamente fácil tener acceso a esta información. Y lo último que se está tratando de adecuar a la pregunta de Enzo, pues es la digitalización total de estos registros, pero ha fallado. Es curioso porque Japón a veces lo vemos como un país de mucha tecnología, pero en estos temas, por ejemplo, muchos trámites se siguen haciendo por vía postal. El fax todavía se utiliza en Japón, que en muchos países del mundo no. Hace 3 años se dejó de usar el disquete de 3,5. Por ejemplo, creo que a muchos de ustedes que sus papás tuvieron disquetes de 3,5, ustedes están muy jóvenes para saber de qué les estoy hablando. E incluso muchos trámites también se hacían con un sello que viene desde la época Kamakura, desde 1200, se tenía que, en lugar de una firma, se tenía que llevar un sello que se reconocía en las municipalidades, en las oficinas públicas. Entonces, para muchas cosas sigue siendo muy conservador Japón. Ya para acabar, dice, en Argentina desde el 2010 existe la ley de matrimonio igualitario, en México también más o menos 2008, Ciudad de México y después a nivel federal 2013. La última, de Eugenia, ¿se puede obtener COSECI de una persona desde su número de pasaporte? No, son números distintos. Lo que trata de hacer el My Number, lo que trata de hacer este nuevo registro es justamente lo que usted me está preguntando aquí, Eugenia, que pueda ser un número que se utiliza en cada uno de los documentos. En México tenemos, miren, denme un segundo. Miren, tenemos esta tarjeta que tiene un número que se llama CURP, ¿dónde está?
A ver si se alcanza a ver. Aquí abajo, creo que no se va a ver muy bien, está al revés. Es una Sí, sí, clave que junta una cosa que se llama homoclave, que es para el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, la parte fiscal, una parte para el Registro General de Población y una parte para, que por cierto, estamos a nada de que sean elecciones en México, para que podamos votar el Instituto Nacional Electoral. Las tres, o sea, es una clave alfanumérica que tiene tanto el componente tributario, el componente de poblacional y el componente electoral. Lo que está tratando de, no sé cómo sea en Japón, en Argentina, perdón, lo que está tratando de hacer Japón es lo mismo, pero no ha tenido éxito porque ese trámite sigue siendo voluntario al día de hoy. En México, si uno no trae esto o no tiene esta clave, este CURP, esta clave homologada, no puede trabajar porque ahí es donde cobran el impuesto sobre la renta, etcétera, ¿no? Entonces, haría falta volverlo obligatorio. ¿Por qué no lo hace? Porque políticamente está afectando al partido que está en el poder desde casi ininterrumpidamente 1949, que es el Partido Liberal Demócrata, pero eso es otra conversación. Ahora sí, Carlos, esta es la última, porque ya me pasé. ¿Qué tan recurrente usual es que hay una corrupción o fraude para poder limpiar o hacer el modo un COSECI para las personas con tal que puedan tener la posibilidad de hacer trámites? Muchas gracias por la presentación. Bueno, Japón en la parte de corrupción de bajo nivel es famosa porque tiene bajo el índice. Entonces, digamos, para el trámite de personas del común no es tan usual. Más bien lo que ocurre es personas que quedan fuera de registro por lo que les decía, porque a lo mejor ocurrió un divorcio o nació la persona y no fueron a hacer el registro. Por la falsificación de documentos no es tan fácil. De hecho, el pasaporte que se obtiene por vía del COSECI durante muchos años, creo que hasta el año pasado, el pasaporte japonés era el más valioso en el mundo porque se aceptaba en todos los países. Era muy difícil de falsificar y seguía una serie de pasos que hacían que fuera muy confiable para otros países. Entonces, incluso por encima del de Estados Unidos de Norteamérica, el japonés ganaba en rankings, por eso. Ahora creo que lo quitó el de la Unión Europea o algún otro, pero es muy difícil este tema de la falsificación, para esos efectos, ¿no? Es más bien por errores, al menos en lo que investigas. Bien, tenemos que ir cerrando ya. Te agradecemos mucho, Fernando, por la presentación. Les aviso a los presentes también que esperamos, si no es esta segunda mitad del año, el año próximo, de abrir una especialización en estudios japoneses y que va a tener este componente de estudios del derecho, así que esperamos también que contar con Fernando para colaborar y capacitar, ¿no? Profesionales para servir de puente, ¿no? con Japón. Así que bueno, les agradecemos y los esperamos en la siguiente conferencia que será en una semana. Nos despedimos aquí y cierro la grabación.